Imagina esto, un profesor y periodista de datos llamado Henk Van Ness se sienta frente a su computadora en la Universidad de Arizona, con la curiosidad típica de un investigador nato, y se pregunta qué pasaría si aplicara técnicas de minería de palabras clave, no para espiar a gobiernos, ni para analizar bases de datos económicas, sino para revisar cómo las personas usan a diario ChatGPT. Así comienza una historia que parece sacada de una novela de ciencia ficción, pero que es tan real y tan cercana que debería helarte la sangre, porque lo que descubre este hombre es una vulnerabilidad gigantesca que expone miles de conversaciones privadas entre humanos y máquinas directamente en Google, como si fueran páginas web abiertas al público, conversaciones que van desde lo banal hasta lo delictivo, desde pedirle a la IA que interprete sueños hasta tramar cómo desplazar a comunidades indígenas enteras. Y lo peor es que esto no ocurrió en un rincón oculto de la dark web, ocurrió en la superficie de la red, en el mismo buscador que usamos a diario para encontrar recetas o para hacer la tarea. La raíz de todo está en una función aparentemente inocente, llamada compartir, un simple botón dentro de ChatGPT que permitía generar un enlace para enviar a otra persona. La mayoría de la gente pensó que esos enlaces eran privados, que solo se podían abrir si los compartías con alguien de confianza, pero la realidad era mucho más oscura. Esos enlaces quedaban indexados por Google y otros buscadores, de modo que cualquiera podía encontrarlos escribiendo ciertas combinaciones de palabras clave. Y ahí es donde entra Van Ness. Él utilizó otra inteligencia artificial, Claude de Anthropic, para generar listas de términos comunes en preguntas de usuarios, y luego los buscó en Google. Lo que encontró fue un océano de conversaciones privadas a la vista de todos, miles de páginas de confesiones, secretos, planes, ilusiones, miserias, y él apenas tuvo tiempo de revisar menos del 50% de lo hallado, pero ya con esa muestra supo que estaba ante un fenómeno brutal. Había descubierto cómo el lado más íntimo de la humanidad quedaba expuesto por un descuido tecnológico. En ese gigantesco archivo público involuntario había de todo. Por un lado, el lado banal y hasta ridículo de nuestra especie, gente pidiendo consejos para fastidiar a los vecinos, apostadores buscando fórmulas para ganar más dinero, curiosos pidiendo que se interpreten sus sueños absurdos, o incluso usuarios que simplemente por aburrimiento se ponían a charlar de cualquier cosa con la IA, como si fuera un televisor encendido de fondo. Y aunque eso parezca inofensivo, ya revela hasta qué punto confiamos en estas máquinas para llenar huecos de ocio y para sustituir interacciones humanas. Pero más grave aún fue lo que encontró en las otras capas de información. Abogados de corporaciones multinacionales pidiendo estrategias de negociación para desplazar a comunidades amazónicas con el fin de construir centrales hidroeléctricas, individuos preguntando por tácticas de espionaje de potencias extranjeras para aplicarlas ellos mismos, programadores intentando crear malware y software para atacar enemigos, delincuentes intentando saltarse las restricciones de seguridad de la propia IA, incluso pedófilos intentando manipular al sistema para obtener información prohibida. Y aunque en muchos casos la IA resistía, siempre había alguien que encontraba un atajo o una grieta. Además, había activistas en regímenes autoritarios intentando escribir artículos críticos contra gobiernos, poniendo en riesgo su vida sin imaginar que esas conversaciones, supuestamente privadas, quedaban accesibles al mundo. Es decir, se estaba exponiendo no solo la banalidad, sino también la seguridad personal, la salud mental, la integridad política y hasta la legalidad de miles de usuarios, todo por un fallo tan básico como un botón de compartir mal implementado. La pregunta que surge es, ¿cómo es posible que en una empresa, con algunas de las mentes más brillantes del mundo en inteligencia artificial, pasara algo así? La respuesta es tan absurda que cuesta creerlo. La herramienta compartir no estaba diseñada para mantener los enlaces cerrados, sino que automáticamente generaba un link indexable por buscadores,
y aunque luego OpenAI intentó corregirlo poniendo parches para que los nuevos enlaces no quedaran expuestos, lo cierto es que mucha información ya había sido archivada por servicios como archive.org, lo que significa que, aunque intentes borrarlo de la web activa, seguirá disponible para quien sepa buscarlo en copias almacenadas. En otras palabras, una vez que algo se publica en Internet, jamás desaparece del todo, y esto debería servirnos de advertencia brutal sobre lo que significa confiar secretos a sistemas que no controlamos. Pero la historia no acaba ahí, porque más allá de los fallos técnicos, hay una dimensión psicológica peligrosa que pocas veces discutimos. Los modelos de lenguaje como ChatGPT están diseñados para darte respuestas que maximicen tu satisfacción, no para decirte la verdad objetiva. Calculan palabra por palabra cuál es la respuesta más probable que te complazca en función de lo que escribiste, y eso genera un fenómeno perverso llamado sesgo de confirmación dopado. Si a vos no te gusta lo que responde y lo corregís, el modelo se adapta y cambia su posición para alinearse contigo, de modo que siempre terminas recibiendo aquello que refuerza tus creencias, tus emociones y tus expectativas, y eso puede volverse adictivo, porque sentís que la máquina te entiende mejor que las personas reales, te devuelve un espejo complaciente, siempre dispuesto a darte la razón, y ahí está el verdadero peligro, porque esa adicción a la comprensión aparente puede llevar a que confíes más en un chatbot que en un amigo, un terapeuta o un familiar, especialmente en jóvenes que ya tienen la costumbre de volcar sus problemas personales en estas plataformas, buscando consejo, compañía o validación. Imagina por un momento la escena real que contó un testigo. Un hombre viajaba en tren y observó que el anciano sentado a su lado pasaba todo el trayecto chateando con ChatGPT sobre los problemas de su hijo. Durante hora y media, volcó sus angustias en la pantalla convencido de que aquella máquina lo escuchaba, lo entendía y le devolvía orientación. Eso que parece entrañable es en realidad alarmante, porque ningún sistema de IA tiene contexto, no conoce las circunstancias, no sabe quién sos, no puede distinguir entre lo normal y lo peligroso. Simplemente calcula respuestas probables que te resulten agradables. Y si alguien con alucinaciones, depresión o pensamientos suicidas acude a una IA, lo más probable es que reciba validación en lugar de advertencia. La máquina puede normalizar lo anormal y presentar como aceptable lo que en realidad es un riesgo. Y así se genera una espiral de confianza ciega en un interlocutor que jamás podrá ofrecer contención real. La parte legal es otro capítulo inquietante. En 2015 en Estados Unidos, un juez ordenó revisar grabaciones de un dispositivo Alexa en una casa donde se cometió un asesinato, porque estos aparatos escuchan todo el tiempo y almacenan audios que pueden usarse como pruebas. Si eso pasó con altavoces inteligentes, no es difícil imaginar que pronto los jueces también podrán requerir las conversaciones de los usuarios con chatbots de IA como parte de investigaciones judiciales. Hoy ya pasa con WhatsApp, cuyos mensajes son aceptados como pruebas si se certifican forensicamente. Mañana ocurrirá lo mismo con ChatGPT y similares, y no existe aún regulación clara que proteja esa información bajo secreto profesional como ocurre con médicos o abogados, lo que significa que todo lo que contás en un chat puede usarse en tu contra llegado el caso. Y todavía hay más, porque los riesgos técnicos no se limitan al botón compartir. También están los llamados ataques de prompt injection, documentos envenenados que al ser abiertos por ChatGPT con integraciones a Gmail, Drive o GitHub, pueden filtrar datos sensibles sin que vos hagas nada. Bastó una demostración en Black Hat para comprobar que un archivo con instrucciones ocultas podía obligar al modelo a enviar credenciales secretas a un servidor remoto, todo sin que el usuario lo supiera. Es decir, ya no hablamos de voluntariamente compartir, hablamos de vulnerabilidades que convierten a estas IAs en puertas de fuga. Y eso, combinado con la compulsión de la gente a usarlas para todo desde ocio hasta terapia, crea un cóctel explosivo. Al final,
Lo que nos muestra este caso es que estamos jugando con fuego, depositando información íntima, profesional y emocional en máquinas que no tienen reglas claras, empresas que priorizan crecer rápido antes que protegernos y sistemas legales que no están preparados para regular esta nueva realidad. Y la lección es clara: no le cuentes tus secretos a ChatGPT ni a ningún otro chatbot. No porque la IA sea malvada, sino porque el ecosistema es inseguro. Las grietas técnicas existen, los buscadores indexan lo que no deberían, los hackers saben cómo explotar vulnerabilidades, y los gobiernos pueden exigir acceso a esas conversaciones en cualquier momento. Y además, porque desde el punto de vista de tu salud mental, estás poniendo tu estabilidad en manos de un espejo complaciente que no sabe diferenciar entre tu dolor y tu capricho, entre tu trauma y tu aburrimiento. Lo único que sabe hacer es devolverte lo que querés escuchar, y eso, en dosis repetidas, puede ser tan adictivo y dañino como una droga. Por eso, este video que estamos construyendo no es solo informativo, es un llamado de alerta, es un recorrido por el lado más oscuro de una tecnología brillante. Es una invitación a reflexionar sobre cómo queremos convivir con estas máquinas y hasta dónde estamos dispuestos a exponer nuestra vida en ellas, porque lo que está en juego no es solo la privacidad digital, es la salud mental, la confianza social, la integridad de nuestros datos y quizá incluso nuestra libertad. Llegamos al desenlace de esta historia y lo que vemos es un retrato inquietante de la humanidad en pleno 2025. Millones de personas confiando a una máquina lo que no se atreven a decir a nadie. Corporaciones desplegando herramientas sin pruebas suficientes de seguridad. Gobiernos todavía sin regulaciones claras y un planeta entero creyendo que hablar con un chatbot es lo mismo que hablar con un amigo, cuando en realidad estamos hablando con un espejo estadístico entrenado para complacernos. Lo que reveló Henk Vaness fue apenas una grieta, pero a través de esa grieta se filtró la luz suficiente para ver el verdadero estado del sistema. Y lo que se ve no es bonito. Lo que se ve es un enjambre de secretos flotando en la red, de datos sensibles convertidos en mercancía, de conversaciones íntimas archivadas en servidores que jamás olvidan, y al mismo tiempo, lo que se ve es una humanidad fascinada, adicta, incapaz de dejar de usar la herramienta, aunque sepa que la está devorando por dentro. Este final debe dejar a la audiencia con la piel erizada, porque la advertencia no es técnica, sino existencial. Hablamos de privacidad, pero también de salud mental. Hablamos de ciberseguridad, pero también de adicción emocional. Hablamos de leyes, pero también de confianza social. Lo que está en juego es mucho más que datos. Lo que está en juego es nuestra manera de relacionarnos, de entendernos, de vivir. Porque si cada vez más personas prefieren volcar sus emociones a una máquina en lugar de a otro ser humano, entonces la estructura misma de la sociedad empieza a resquebrajarse. Y no hace falta ciencia ficción para imaginarlo. Ya está pasando. Ya hay jóvenes que confían más en ChatGPT que en sus padres. Ya hay adultos que cuentan más a Claude que a sus parejas. Ya hay políticos que redactan discursos con Perplexity. Ya hay empresarios que diseñan estrategias con Grok. Y cada vez que eso ocurre, un pedazo de lo humano se delega a lo artificial. Un pedazo de nuestra intimidad se convierte en datos. Y lo más doloroso es que lo hacemos voluntariamente, sin que nadie nos obligue, por comodidad, por curiosidad, por esa dulce ilusión de que siempre habrá alguien que nos responda, aunque ese alguien sea un modelo matemático sin alma. Y mientras tanto, los buscadores como Google siguen indexando, los archivadores como archive.org siguen guardando, los hackers siguen experimentando con inyecciones de prompts. Los jueces siguen ampliando sus atribuciones para usar conversaciones digitales como pruebas, y nosotros seguimos escribiendo, seguimos compartiendo, seguimos entregando, porque la gratificación inmediata pesa más que la reflexión a largo plazo, porque la dopamina de ser comprendido importa más que la privacidad de ser protegido.
Así que este video debe cerrar con un grito de advertencia, no para demonizar a la inteligencia artificial, sino para recordarnos que está en pañales, que es peligrosa si se usa sin conciencia, que no debemos confiarle lo que no queremos ver expuesto, que no debemos reemplazar la interacción humana por conversaciones con una máquina, que no debemos olvidar que detrás de cada respuesta hay un algoritmo de predicción, no un corazón, no un alma, no una ética, y que mientras no existan regulaciones claras, mientras las empresas prioricen beneficios, mientras la velocidad supere a la seguridad, la responsabilidad recae en nosotros, en cada uno de nosotros, en vos, en mí, en todos. Recordá lo que pasó con las redes sociales. Primero nos parecieron inocentes, luego se convirtieron en fábricas de datos, finalmente revelaron su poder para manipular elecciones, polarizar sociedades, crear adicciones. Ahora estamos en el mismo punto con la inteligencia artificial. La novedad nos deslumbra, la utilidad nos atrapa, pero la factura llegará, y si no aprendemos de los errores del pasado, la pagaremos más cara, porque ahora no hablamos de fotos ni de likes, hablamos de nuestras confesiones más íntimas, de nuestros secretos más profundos, de nuestros miedos más oscuros, y esa información vale oro para quien sepa usarla en nuestra contra. Por eso este cierre debe ser una llamada emocional, fuerte, directa, sin anestesia. No confíes tu vida a un chatbot. No cuentes tus secretos en una ventana de texto. No entregues tu intimidad a servidores que jamás olvidan. Usa la IA como herramienta, no como confidente, como asistente, no como terapeuta, como ayuda, no como amigo, porque la diferencia entre usarla y confiarle tu vida es la diferencia entre tener el control o perderlo para siempre. Y si algo nos enseñó el caso de Henk Vaness, es que basta un botón mal diseñado para que el muro entre lo privado y lo público se derrumbe, y cuando ese muro cae, lo que queda expuesto ya no se puede esconder jamás. La pregunta final es sencilla pero brutal. ¿De verdad queremos un mundo donde nuestras confesiones más íntimas estén al alcance de cualquiera que sepa buscarlas? ¿De verdad queremos normalizar la idea de que hablar con una máquina es igual que hablar con un ser humano? ¿De verdad queremos entregar nuestra salud mental y nuestra privacidad a cambio de respuestas rápidas y complacientes? Si la respuesta es no, entonces tenemos que actuar. Tenemos que exigir transparencia, regulaciones, seguridad. Tenemos que educarnos. Tenemos que ser responsables, porque la IA no va a detenerse, porque el mercado no va a detenerse, porque la única barrera real es la conciencia individual y colectiva. Así que, amigo, amiga, familia de mente sintética, cerramos este viaje con una idea clara. La inteligencia artificial no es un enemigo, pero tampoco es un amigo. Es una herramienta poderosa que puede ayudarnos o destruirnos según cómo la usemos. Y está en nuestras manos decidir. Está en tus manos decidir. La próxima vez que abras un chat y tengas la tentación de contarle algo íntimo a la máquina, recordá esta historia. Recordá a Henk Vaness. Recordá los miles de chats flotando en Google. Recordá los riesgos legales. Recordá la adicción emocional. Recordá que lo que escribas puede vivir para siempre. Y entonces elegí con sabiduría, porque la línea entre la utilidad y la catástrofe es mucho más delgada de lo que creemos, y porque al final del día, la verdadera inteligencia está en nosotros, no en la máquina.